Y bueno, usted sabe que un tema que ha gravitado en los últimos días es esta pues aplicación de aranceles que a partir de enero próximo tendrán productos de países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Se mencionó ayer en la conferencia del secretario Ebrard de que pues no implica temas geopolíticos, aunque pues todos los analistas consideran que pues se trata de un guiño a Donald Trump de cara a la revisión del TEMEC. Y bueno, para platicar de este tema nos acompaña Pola Grijalva, vocal presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Pola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Rogelio? Qué gusto de vernos nuevamente. Claro. Gracias por esta oportunidad de hablar con tu No a público. ustedes por su tiempo, Pola, pues, ¿qué comentarios desde la Cámara de Comercio de México-China pues tienen a partir pues de estos aranceles? De alguna manera desde septiembre se conocía este tema, pero se habla también de que hubo cierto diálogo también con el gobierno de China y de otros países para pues poder aplicar estas cuotas. Así es. Fíjate que hubo no solamente conversaciones intensas entre los sectores económicos de México, tanto con la Secretaría de Economía, nosotros dialogamos también con la Secretaría de Hacienda, estuvimos dialogando con la Cámara Baja y creo que en conjunto, pues sí logramos entender con claridad que, pues sobre todo en el impulso de aplicar estas medidas había un proyecto pues muy enfocado a los temas de recaudación, ¿no? Sí. Hoy el secretario de Economía nos dice que es un proyecto para proteger a las industrias nacionales. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que tenemos que hacer un análisis de sensibilidad para ver si realmente con estas medidas se está protegiendo o se está desprotegiendo a muchos sectores. Por supuesto, hablamos de la importancia que tienen pues muchos productos no solo de China, sino de otras naciones para pues poder hacer funcionar las cadenas productivas. Así es, estamos hablando de insumos críticos, estamos hablando de autopartes, de componentes que son críticos para toda la cadena de electromovilidad. Sí, Estamos hablando también de insumos que tienen que ver desde la cosmética hasta los juguetes. Hay muchísimas cosas que quedaron incluidas en este paquete que nosotros pensamos que fue no solamente excesivo en términos del número de fracciones, sino también excesivo en términos de los niveles con que se grabaron cada una de estas fracciones, que además abarcan muchísimos productos. O sea, dentro de una sola fracción arancelaria, tú sí, puedes clasificar muchísimos productos. ok. Esto es digamos que lo relevante de esta medida por parte del gobierno de México, que además pues nunca se había dado en años anteriores en una relación pues muy intensa con China y con Corea del Sur y otras naciones. Es correcto. Para nosotros fue una medida muy sorpresiva. No solamente te digo por la cantidad de fracciones que abarca, sino también por los niveles hasta de 50%. Ujú. Hicimos un análisis, digamos, de cómo impactaría, por Sí, ejemplo, directamente al consumidor y tenemos que un 50% aplicable a la importación de un auto va a significar un aumento neto para su nacionalización del 87%. ¿Qué quiere decir entonces? Que pues va a quedar completamente inaccesible para la gran mayoría de la gente que hoy estaba adquiriendo este tipo de bienes, ¿no? Entonces, estos autos van a quedar al mismo valor de los de gama muy alta, de los autos de gama alta. ¿Cuántos de esos están circulando en el país? Pues muy pocos. claro. Y el problema es que están incluidos ahí vehículos, por ejemplo, que son eléctricos Ujú. y que definitivamente van a quedar pues fuera de la posibilidad de utilizar estos medios para avanzar en las metas de descarbonización y de una transición energética suave. Entonces, tenemos además el caso de que para construir incluso las marcas mexicanas como línea, digamos, Sí, necesitamos traer insumos de China. No hay de otro lugar de donde traerlos. claro. Son insustituibles y todos esos están grabados. Entonces, si lo que queremos es atraer inversiones, estas medidas están generando tremenda incertidumbre, ¿eh? Tremenda. Sí, ya lo Hay creo. muchos proyectos
que estaban del conocimiento de la Cámara y que hoy están en stand-by. Exactamente. ¿Cómo se llega a esta cifra que nos mencionas, Pola, del 87% a partir pues, de este arancel que se conoce será del 50%? Con mucho gusto te puedo mandar el cálculo, una Sí. tablita con el cálculo, pero esencialmente consiste en que el valor de la factura que tú declaras ante la aduana se Ujú. le tiene que sumar lo que se llaman los incrementables, Sí. que es el costo de la logística más los seguros, Ok. ¿verdad? Sobre ese monto se aplica el valor y luego se cobra el DTA, ¿verdad? Y Sí. luego se cobra el IVA. Exacto. El DTA es el derecho de trámite aduanero. Entonces, ya cuando sumas todos esos y lo comparas con lo que hoy está costando importar el auto que tiene 20% de arancel, en realidad un incremento de 50 repercute en un incremento de 80%, Claro. 87%, Y si hablamos ochenta y de, siete por ciento. claro, en este caso estamos hablando pues de bienes que tienen un valor alto, como puede ser un vehículo, pero también miles de productos que forman parte, digamos, de industrias fundamentales para el país, como la industria farmacéutica, eh, ¿Sí? que de alguna manera pues también dependen de las materias primas de China. Mira, hay cosas muy básicas como podría ser la hojalata o como podría ser el cartón recubierto de aluminio que va directamente a todo lo que comemos en lata y Ujú. bebemos, ¿verdad? Desde los lácteos hasta los jugos y toda clase de bebidas. Entonces, en realidad es que tenemos que hacer un análisis transversal, Sí, es decir, ramo por ramo, fracción por fracción, ¿verdad? Y producto por producto, claro. porque como dije, en una fracción arancelaria pueden caber muchísimos productos. Entonces, mientras más atrás están en la cadena de proveeduría, más sectores quedan afectados a lo largo, ¿no? Del proceso en el que esto se va impactando. Entonces, este análisis no se hizo. Nosotros desde el principio, en septiembre, le solicitamos al secretario de Economía que pues se diera un plazo de 6 meses mínimo para Sí, citar a los ramos, a los sectores y hacer este análisis, y no se hizo. La respuesta fue, esto se va a ir a la Cámara de Diputados, allá vamos a hacer un ejercicio de diálogo. Sí se hizo un ejercicio, yo más bien lo entendí como un monólogo, ujú, porque solamente fue la expresión de los sectores, sin una respuesta por parte de los diputados, sino que ellos después en su dictamen pues expresaron sus puntos de vista, pero no hubo propiamente un diálogo. Entonces, lo que sí, bueno, fueron receptivos, nos pidieron nuestro posicionamiento, pero pues prácticamente te puedo decir, el 70% de las personas que estuvimos ahí representando asociaciones de fabricantes y a fábricas en lo particular o marcas en lo sí, particular, fuimos el 70% o más que nos opusimos a la medida. Entendemos que habrá algunos sectores que sí necesitan protección, se están quejando de prácticas comerciales desleales, no solamente con China, sino con otros muchos países. Y nosotros lo que decimos es, pues que se hagan las investigaciones. Para eso existen los mecanismos claro, específicos para poder imponer compensación o medidas de compensación para sectores específicos, incluso contra marcas, productos o fabricantes específicos, ¿verdad? sí, En Pola, países concretos. Yo claro. creo que eso es lo que se tiene que hacer y no una medida como esta que fue pues muy amplia, con niveles muy altos. Y lo que hemos vivido ya, cuando se usa en exceso la medida, vienen una serie de efectos secundarios muy nefastos, ¿no? Se aumenta la propensión al contrabando, Sí, se hace, hay un detrimento de la calidad del producto importado. ujú, También hay una tendencia a que todos estos productos entren a los circuitos informales de distribución, y entonces ahí pierde todo el mundo, pierde el fisco, pierde el consumidor, pierde el comercio formal, pierde la industria, perdemos claro, absolutamente todos. claro, Entonces, pensamos que por eso esta medida debe ser revisada. Nosotros claro. como Cámara insistimos, le insistimos al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum que abra la posibilidad de que hagamos un análisis de sensibilidad, como dije, sector por Ujú. sector, fracción por fracción, ramo por ramo, producto por producto. De otra manera, es muy difícil aventarse a decir cosas en la generalidad. ¿eh? Es un asunto preocupante. Claro, finalmente y muy breve, Pola. Entonces,
México se está dando un balazo en el pie con estos aranceles pues extraordinarios a China y otros países. Sí, ya lo hicimos en el pasado, ya Ujú, nos hemos dado balazos en el pie anteriormente. El efecto que hubo en México no fue positivo para nadie ujú. y no veo por qué hoy repitamos el ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta que en el diálogo entre el gobierno estadounidense y el gobierno de China ha ido, digamos, bajando el nivel de Sí, fricción. Pensamos que van a llegar a un arreglo conveniente. claro. Pensamos que a pesar de que se les han impuesto aranceles altos a las importaciones de China en Estados Unidos, no se han desacoplado. Ujú, Y si eso no ha sucedido, con todo el intento por parte del gobierno estadounidense desde 2017, es porque realmente no es posible. claro, Desde China están viniendo no solamente tecnologías muy avanzadas, sino productos con calidad muy claro. alta a Ok, precios ultra competitivos. claro. Paula, pues, Entonces, bueno, estamos hablando de un futuro en el que por México tiene supuesto, que conservar su acceso a esta claro. innovación. Paula, nos alcanza el corte que es automático, pero queremos agradecerte que nos hayas acompañado. Paula Grijalva, vocal presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio México-China, y seguimos en comunicación, por supuesto. Muchas gracias por este espacio. Y Te vamos a mando un nuestra primera abrazo muy pausa. grande. Feliz Navidad. Gracias, Paula.